La multiculturalidad y la coexistencia de culturas y de etnias distintas es una característica de la sociedad actual y la escuela es un reflejo de ella. Es evidente que el lenguaje tiene un papel básico para las relaciones sociales. Así, el mundo de la literatura se convierte en un lugar privilegiado para el intercambio, la aceptación y el acercamiento a otras culturas. Nos acompañan esta mañana dos profesoras que son responsables del curso de enseñanza abierta que lleva por título Desarrollo de competencias interculturales a través de la literatura. Son Beatriz Malik, hola, buenos días. Hola, buenos días, Lourdes. E Inma Sutil, buenos días y bienvenida. Gracias, buenos días. Yo creo que para comenzar tendríamos que hablar de la importancia de la comunicación en el marco de la educación intercultural. Así es, Lourdes. Antes de entrar o de adentrarnos en el tema concreto que nos ocupa, que es la literatura, las competencias interculturales a través de la literatura, quisiéramos hacer un apunte con respecto a la importancia que tiene la comunicación intercultural, porque precisamente es lo que vamos a desarrollar, el conocimiento y las competencias interculturales a través de este recurso. Para nosotras, la comunicación intercultural es básicamente un proceso que se da en la relación con los demás, con las demás personas de nosotros, cuyo valor está en ese proceso en sí. No es el resultado, sino el proceso, en la capacidad de manejarnos en lo ambiguo, en lo impreciso, en lo que reconocemos en las relaciones que establecemos con otras personas. Es posible que no se llegue a un entendimiento mutuo, que no siempre vamos a entender bien o a estar de acuerdo con lo que nos dicen, pero en la comunicación será valiosa si por lo menos logramos entender las razones que mueven a la otra persona, ponernos en su lugar. La profesora y catedrática de la UNED, María Teresa Aguado, nos dice que gracias a la comunicación intercultural es posible conocer a las personas. Los procesos de comunicar e interpretar se basan en referentes culturales personales que por lo general difieren de unas personas a otras. En este sentido, la competencia comunicativa intercultural debe centrarse en esos procesos que permiten la comunicación interpersonal, basados en el reconocimiento de la diversidad y en el ejercicio del respeto recíproco entre personas y grupos. Es decir, no se trata de ver qué características o qué rasgos caracterizan a otras personas de forma clasificándolas o diciendo que unos grupos culturales tienen unas características, sino conocer a la persona en sí. Ya conocemos entonces la comunicación en el marco de la educación intercultural, pero ¿cuáles serían los componentes básicos sobre los que actúa esta educación intercultural? Desde un punto de vista integral, los modelos actuales de educación intercultural incorporan, tres componentes o dimensiones básicas de la persona, es decir, la cognición, la afectividad y el comportamiento, que son los componentes de las competencias. Y estos componentes básicos están encaminados a desarrollar habilidades y características personales específicas de la competencia comunicativa intercultural. A partir de trabajos de autores como Chen y Starosta, Rodrigo Alsina, Vilá en España y Aguado, entre otros investigadores, podemos definir estas dimensiones de la siguiente manera. Tendríamos, por un lado, la dimensión cognitiva, que hace referencia a la conciencia y conocimiento de las propias características culturales y de los procesos comunicativos, y como el conocimiento de procesos de otros grupos. Los elementos de esta dimensión son, lo que nos interesa destacar es el control de la incertidumbre ante lo desconocido. Eso es fundamental. El ser abiertos, ¿no? Flexibles y curiosos ante el mundo y ante lo que desconocemos. La capacidad de redefinición de nuevas categorías, interpretar el mundo de diferentes formas, no solamente desde nuestros esquemas, y el reconocimiento de similitudes y diferencias entre nuestra propia cultura y las demás. En segundo lugar, la dimensión afectiva se refiere a las emociones personales y a los cambios de sentimientos causados por situaciones particulares. Esto es fundamentalmente importante porque en el encuentro con otras personas y sobre todo cuando tienen códigos culturales diferentes, se produce normalmente un choque emocional, por lo que es importante estar abierto o pendiente, ser consciente que esto va a ocurrir, y lo que se trata es de activar
la capacidad de proyectar y recibir también, proyectar las nuestras y recibir respuestas emocionales por parte de las otras personas en las situaciones de interacción intercultural, al mismo tiempo que somos capaces de controlar aquellas emociones que puedan perjudicar el proceso comunicativo intercultural. Entre los componentes de esta competencia afectiva podemos encontrar el control de la ansiedad, la empatía, la motivación hacia la competencia intercultural y sobre todo la actitud de no juzgar. También nos gusta hablar del descentramiento cognitivo, es decir, ponernos en situación de romper nuestros propios esquemas, que va unido a todas las dimensiones de la competencia intercultural. Y por último, hablaríamos de la dimensión comportamental, referida a los comportamientos, a nuestras acciones, y para ello sería necesario disponer de un conjunto de habilidades tanto verbales como no verbales, de adaptación de la conducta, de nuestra propia conducta, a las exigencias de cada situación. Los componentes esenciales en este caso son la capacidad de flexibilidad del comportamiento y, en consecuencia, la adaptación al estilo comunicativo de la situación y contexto cultural en el que nos encontramos, en las habilidades verbales y no verbales que cada uno posee y el control de la interacción. Este comportamiento, estos componentes cognitivos, afectivos y del comportamiento no se agotan en sí mismo. Incluso cabe añadir otros, como son los elementos personales referidos al autoconcepto y la autoestima, nuestro estilo de aprendizaje, estilos de interacción con otras personas, posición de simetría e igualdad ante los otros y factores contextuales, atracción interpersonal, confianza, intereses comunes, satisfacción con esta comunicación, etcétera. Todo esto respecto a los componentes básicos sobre los que actúa la educación intercultural. Pero sería a lo mejor interesante que Inma Sutil nos explicase la competencia comunicativa intercultural. Bueno, pues nosotros partimos de las competencias básicas que estableció la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo el 18 de octubre de 2006 para hablar de las competencias clave en el aprendizaje permanente. Y hemos seleccionado una serie de competencias pues vinculadas con la comunicación. Aquí se han nombrado de un modo un poco diferente en nuestro sistema educativo, pero aluden a esas competencias clave del Parlamento Europeo. Las 4 competencias básicas serían, en primer lugar, competencia en comunicación lingüística, como aquí se ha llamado, y es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de una forma oral y escrita. Se trata de esas habilidades básicas que todos conocemos como escuchar, hablar, leer y escribir, que son necesarias para interactuar lingüísticamente y de manera adecuada y creativa en todos los contextos sociales. Estas capacidades gramaticales y léxicas son inherentes al desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua propia y en otras lenguas, ¿no? Y también está referida a la capacidad o a la actitud de promover la disposición al diálogo crítico y constructivo, porque a partir de estas habilidades es posible apreciar pues, las cualidades estéticas y la voluntad de dominarlas, ¿no? De tener un buen desarrollo de estas habilidades. En este punto la literatura pues, juega un papel importante. Otra de las capacidades es la competencia para aprender a aprender, que es una competencia amplia, y básica y clave que se da en todos los aprendizajes y se define como la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizarse en el propio conocimiento, gestionar el tiempo, la información y actuar de forma individual y con grupos de una manera responsable. En las competencias básicas para el aprendizaje complementario, pues se encuentran también las competencias básicas en lectura y escritura, en cálculo o en las tecnologías de la información, hoy tan en boga en nuestra vida. Todas estas competencias son importantes y han de ser además funcionales, es decir, aplicables a la vida cotidiana para resolver pues, los problemas que se puedan presentar. En cuanto a la competencia clave, la competencia social y ciudadana, es aquella referida a las competencias personales, interpersonales,
e interculturales. Y tiene que ver con promover el comportamiento que prepara a las personas para participar de forma constructiva en la vida social y profesional. Bueno, pues esta competencia, además de promover la comprensión de los códigos de conducta y los usos aceptados en cada sociedad, pues también está dirigida a las competencias sociales y cívicas que han de desarrollar las actitudes de colaboración e interés para mejorar la vida social en todos los aspectos. Y por último, la competencia básica llamada competencia cultural y artística, que esa es la que se refiere a la apreciación de la importancia de la expresión artística y creativa de las ideas, de las experiencias y de las emociones a través de los distintos medios y recursos o expresiones culturales que tenemos a nuestra disposición, bien sea la música, las artes escénicas, la literatura, las artes plásticas. Esta competencia básica tiene como base el respeto a los demás, por supuesto, y la actitud abierta a la diversidad cultural, que se logra con la comprensión de la propia cultura y el cultivo de las capacidades artísticas y la participación en la vida cultural. Bueno, todas estas competencias que hemos señalado, más las otras que establece la recomendación, las otras 4, pues están relacionadas. No podemos trabajarlas de modo distinto y por separado, sino que están vinculadas unas a otras. Y todas ellas pues hacen referencia a la competencia comunicativa intercultural, como aquella habilidad para desenvolverse de forma adecuada y satisfactoria en las situaciones de comunicación intercultural cotidianas, que en nuestra sociedad se dan de modo natural, una sociedad que ya está caracterizada por la pluriculturalidad. Así es, a mí me gustaría añadir a lo que has comentado. Para los oyentes nos gustaría señalar pues algunos de los elementos o aspectos que caracterizan esta competencia comunicativa intercultural y voy a señalar aquellos que recogen Álvarez, Ballesteros, Beltrán y Pérez en relación a la negociación de significados, que está en la base de la comunicación efectiva. O sea, la comunicación se trata siempre de estar negociando diferentes códigos y significados, exactamente. En primer lugar, debemos practicar la escucha activa. Esto implica interactuar con nuestros interlocutores, asegurarnos de que estamos entendiendo y comprendiendo lo que ellos nos quieren transmitir y viceversa, o sea, que también nuestros interlocutores entiendan lo que queremos transmitir. Eso sería, en su caso, también que el practicar la escucha activa, ¿no? Se trata de alentar este proceso de intercambio, entonces buscando nuevas preguntas entre los significados que se comparten. Cuando no entendemos algo es fundamental preguntarlo, asegurarnos de que estamos entendiendo, porque aquí radica la clave radica el inicio de muchos conflictos culturales, cuando no comprendemos, porque nosotros escuchamos con nuestros propios esquemas de partida y lo que nos están diciendo lo podemos interpretar de una forma errónea, por lo que es siempre fundamental esta escucha activa y asegurarnos de estar entendiendo. En este proceso son muy útiles las señales de lenguaje verbal y no verbal, saber interpretar los gestos que utilizamos en la comunicación, y tanto unas como otras son indicadores del interés que tenemos por lo que se está diciendo. Por ejemplo, en las señales no verbales de escucha activa hay que prestar atención a la proximidad física, el contacto visual cuando sea posible, y tener en cuenta también que no siempre el mirar a los ojos en algunos países se considera como signo de respeto, mientras en otros es al revés, es bajar la vista. Entonces hay que interpretar correctamente estas señales, y si no se tiene claro, lo mejor es siempre asegurarnos con nuestro interlocutor, no dar por hecho que porque provenga de un grupo cultural concreto o de un país va a tener va a compartir esas características que a priori pensamos que se dan en un contexto concreto. Otras señales son la postura, que está orientada hacia la persona que habla y relajada. Asentir, es muy importante asentir para que la otra persona vea que estamos entendiendo, que le estamos escuchando, la mímica, los gestos. Y en cuanto a las señales verbales de escucha, se encuentran los sonidos confirmatorios como ajá, ya, bien. O sea, estamos así reforzando la comunicación y dando a entender que estamos escuchando. Parafrasear también, eso es importante para asegurarnos de que hemos comprendido, resumir, preguntar, pedir más información, y es importante no anticipar lo que el otro va a decir.
Otro aspecto importante en la negociación de significados es poner atención al carácter empático de la comunicación. La empatía es fundamental en todas las relaciones humanas, pero en la comunicación intercultural no podemos trabajar de otra forma si no es con empatía. Esta empatía se define como una experiencia adquirida a partir de las emociones que percibimos de los demás y de la simpatía, entendida como inclinación efectiva o afectiva, espontánea y mutua entre personas, y que Carl Rogers en 1960 consideraba como un componente emocional, ¿no? Podemos afirmar, en resumen, que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, de entender sus sentimientos, mirar el mundo como la otra persona lo mira y, sobre todo, no evaluarla ni prejuzgarla según criterios y esquemas propios. No exige necesariamente estar de acuerdo con la otra persona, como he comentado al principio, sobre la comunicación intercultural, sino entender su punto de vista. Y así podemos comprender la perspectiva subjetiva y emocional de la otra persona. Esto facilita mucho la regulación de relaciones sociales. Por tanto, para ir concluyendo este aspecto de la negociación de significados, podríamos decir que la comunicación intercultural es un acontecimiento que enfrenta obviamente una serie de dificultades, con cierto grado de incertidumbre y ansiedad ante el otro. A veces hay obstáculos personales, falta de competencia intercultural, por ejemplo, que impiden esta eficacia comunicativa y que inciden negativamente en el encuentro, por lo que el grado de competencia intercultural y la motivación que tengan las personas en el encuentro intercultural serán los factores que permitan superar estos obstáculos personales y contextuales para poder llegar a unos significados compartidos. En definitiva, se trata de llegar a la construcción conjunta de significados que se orientan a optimizar las capacidades de la persona en el ser, en el conocer, en el hacer y en el convivir, tal como se señala en la publicación de la UNESCO en el 1996, titulada La educación encierra un tesoro. Vemos que vuestra propuesta es la elección de la literatura como recurso para el desarrollo de la comunicación intercultural. Pero ¿cuáles son las razones que os han llevado a estar a favor de la literatura como recurso? Pues entendemos que la literatura es un repertorio cultural desde que nacemos. Esta sería una de las primeras razones, ¿no? Y básicamente la entendemos así porque la literatura es una expresión artística que se integra en otro fenómeno más amplio, que es el de la cultura humana. Los niños, desde pequeños, comienzan a vincularse con los textos literarios a través de las narraciones orales que les facilitan oralmente los padres o los adultos. Y esta vinculación temprana con la literatura se presenta como una ocasión intensa, ¿no?, de apertura, de elaboración de significados, de una forma personal y además con la ayuda del adulto, de la persona mayor. Y pone en juego toda una serie de procesos en los que interviene no solo la imaginación, la posibilidad de crear, ¿no?, y la sensibilidad, también el pensamiento crítico y las nuevas emociones que el niño o cada persona va experimentando con ese juego que provoca la afición literaria. Pues en los años de la infancia, la competencia comunicativa y lingüística se está desarrollando y en este sentido la literatura contribuye a explorar el lenguaje y a construir nuevas ficciones, a conocer otros mundos de otras personas y otras culturas que vienen de lejos. Y en este sentido, en esos primeros años se hace de una forma lúdica y creativa. Luego vendrá, ¿no?, lo que es la posibilidad de reflexionar sobre ese nuevo conocimiento que trae la literatura. Porque, en definitiva, los cuentos populares y los cuentos maravillosos e incluso los cuentos literarios modernos, guardan relaciones con los cuentos de todo el mundo. ¿Por qué decimos que tiene un carácter universal la literatura? Pues sobre todo en ese carácter de temas compartidos. Los temas son comunes en todas las culturas y todos los pueblos. Por ejemplo, los temas relacionados con el trabajo por la vida o la supervivencia, el tratamiento del ingenio o la inteligencia, el tema del amor en todas sus versiones,
el tema del poder o la lucha frente al débil o al fuerte, ¿no? Y sobre todo, pues la muerte también es un tema presente en la literatura. Es decir, todos los cuentos tienen temas comunes. De este modo, los niños pues participan de un engranaje cultural amplio y universal, ¿no? La literatura, de este modo, se revela como el agente ideal para fomentar el acercamiento y la aceptación del otro diferente. Pues a través de los relatos literarios se facilita, en cierto modo, la comunicación y el diálogo para entender las vivencias, las propias y las ajenas. Y es ese carácter universal de la literatura la que lo permite. Pues informa acerca del mundo, más allá de nuestro propio mundo. La profesora María Isabel Borda Crespo, de la Universidad de Málaga, nos dice a este respecto que cuando los niños incorporan las convenciones literarias a su yo narrativo, aceptan, al menos intuitivamente, que pueden indagar y explorar la realidad a través de la imaginación. Esta exploración y conceptualización hipotética y experimental del mundo contribuye a un buen desarrollo mental del niño y del adulto en general. Este sería uno de los argumentos más fuertes que sostienen la función comunicadora o comunicativa de la literatura en su capacidad para construir proyectos de desarrollo de la competencia comunicativa intercultural desde la literatura. Como decimos, una de las funciones de la literatura es acercarnos a otros mundos, a otras realidades, y que se actualizan cada vez que se cuenta un relato. Aquí vamos a contar un relato histórico, un poema del siglo XV-XVI, que se va a actualizar más recientemente en nuestro tiempo. Este relato fue escrito por Juan de la Encina allá en el siglo XV y nos dice lo siguiente. Reniega ya de Mahoma y de tu seta malvada, que vivir en tal locura es una burla burlada. Tórnate, buen rey, a nuestra ley consagrada, porque si perdiste el reino, tengas el alma cobrada. Aquí en este pequeño poema, pues el rey, digamos que refuerza el valor de la propia comunidad cristiana, ¿no? Y alude a que el rey vuelva a la visión de los cristianos. Recientemente, en un instituto de Madrid, una investigación de varios profesores recogió cuentos de los niños de educación secundaria. En este instituto pues hay población marroquí y entre esos cuentos una niña marroquí contaba una historia sobre los jinn. El título es Historia verdadera. Esto era un hombre que se le introdujo un jinn. Él era musulmán y la mujer era cristiana. Entonces lo llevaron al médico. El médico no lo pudo curar y el hombre tuvo un problema de corazón. Cada vez el corazón iba latiendo más y entonces un cura, un alfaquí, entró donde él y le leyó un surá, capítulo del Corán. Entonces cada vez el corazón iba bajando de latitud y se le puso en buen estado. Los médicos se quedaron boquiabiertos. Entonces esa mujer cristiana le dijo que le enseñara el Corán y se volvió musulmana. Cada uno pues apostamos por nuestra cultura, pero el elemento que tienen en común es que nosotros vemos lo nuestro bueno y queremos que el otro participe de eso bueno que podemos ofrecer. Yo creo que esto es un muy buen ejemplo del valor que tiene la literatura como construcción, como puente entre culturas. Está claro que la literatura y otros recursos también artísticos se contribuyen a superar y abrir nuestro juicio crítico sobre los demás y nos abre a aceptar la diversidad. Como la literatura es un espacio de cruces, encuentros, además de ser muy dinámico.
Resumiendo mucho, podemos decir que la literatura cumple algunas funciones en la sociedad como es transmisora de valores, normas y sistemas de vida, tiene una función comunicadora, tiene una función de construcción cognoscitiva crítica de la realidad, lo cual nos interesa muchísimo desde la comunicación intercultural. La construcción cultural de nuevas sociedades a partir de la comprensión de literaturas de diversa procedencia es un recurso, una riqueza muy, muy útil, y nuestro interés en este curso y en nuestras investigaciones futuras se centra en identificar y analizar textos literarios dirigidos a niños y jóvenes a través de los cuales las nuevas generaciones van construyendo no solo su identidad cultural de una forma más abierta y acorde con rasgos de diversidad que caracterizan nuestra sociedad, sino que además también van construyendo su propia identidad individual, abierta y alejada de una visión exclusivista o un único modelo de interpretación de la realidad. Podemos así concluir diciendo que la literatura es un recurso cultural que establece puentes entre culturas diversas y permite conocer y valorar estos rasgos distintivos de diferentes sociedades a la propia. Contribuye además a disminuir los estereotipos, también prejuicios y comportamientos racistas y discriminatorios que son fruto del desconocimiento, porque contribuye a enriquecer la cultura propia con recreaciones culturales literarias de otros grupos. Este recurso o la literatura nos puede servir para encontrar elementos comunes con los que todos nos identificamos y para ver que son más los referentes compartidos que los que nos diferencian. Me gustaría traer las palabras del profesor José Manuel Pedrosa, de la Universidad de Alcalá, que ya ha estado, yo creo que en otras ocasiones también en los programas de la radio, y que en su libro Cuentos y leyendas inmigrantes, que publicó en 2008, nos dice que debemos estar atentos a la literatura que es fruto de esta pluriculturalidad. Dice lo siguiente: la cultura española solo podrá ser entendida en cuanto pasen unas cuantas generaciones, como el producto híbrido del maridaje entre las viejas tradiciones solariegas y las nuevas tradiciones que ahora todavía nos parecen foráneas, pero que ya han empezado a echar raíces y a mezclarse con las nuestras. Registrar y documentar las culturas que están llegando ahora, en el mismo momento en que se está produciendo su contacto con la nuestra, su mutuo reconocimiento, los primeros pasos de su andadura sincrética, que el tiempo desarrollará por vías y modos de expresión que todavía no somos capaces de prever, es una labor tan necesaria como urgente. Entonces nos gustaría contribuir a esta labor, en cierto modo, ¿no? Construir una nueva sociedad pluricultural. Pues con estas propuestas para mejorar nuestra competencia comunicativa intercultural, despedimos a las profesoras Beatriz Malik. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Y a Inma Sutil, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a vosotras, gracias. Sin distancias.